Buenos días. ¿Ya tomaron cafecito? Eso, a ver si llegó el pan a tiempo. Pues vamos a empezar. En esta mañana. Pues hoy vamos a seguir con este tema del libro que es la victoria con tu mente. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 14. El título se llama Tu mente de potro salvaje. Es eso de que cuando los pensamientos no están controlados, se van despotricados a muchos lados donde no deben irse. Entonces, si has estado viniendo o has estado leyendo el libro o has estado con nosotros, hemos estado tocando el tema muy específicamente de lo que tus ojos están viendo en lo oculto. ¿Qué haces cuando nadie te está viendo con tu teléfono? ¿Qué haces con el internet? ¿Qué haces con la computadora? ¿O qué haces cuando parece ser que nadie está por ahí cerca? Hoy vamos a profundizar en este mismo aspecto, pero respecto a lo que tenemos a nuestro entorno, lo que estás viendo, como lo empezamos a ver la semana pasada. Las personas, o muy específicamente las mujeres que ves o que dejas que tus ojos estén viendo. Y muy específicamente, como les decía, en tu entorno, ya sea compañeras de trabajo, secretarias, meseras en lugares donde frecuentas, amigas, exnovias. Entonces hoy vamos a analizar qué es lo que está detonando eso que puedes estar viendo y que no has controlado con tu mente de potro salvaje. Entonces, pero primero vamos a ponernos en oración, ¿les parece? Padre, gracias en esta mañana porque nos permites reunirnos. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más. Pero hoy, Señor, queremos venir a entregarnos a ti, Señor. Queremos buscar y conocer más de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra vida? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Que yo esté atento a lo que dice tu Biblia, Señor, y cómo eso va a desafiar mis pensamientos. Te pido, Señor, que nos pongas un corazón receptivo. Te pido, Señor, que pongas nuestro corazón alerta de las cosas que hoy vamos a estudiar para crecer como hombres. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Pregunta: ¿se puede controlar la mente? ¿Se puede controlar la mente? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Ok, por ahí más o menos está bien. Mira, hace algunos años, te paso un tip, hace algunos años me pusieron un ejercicio de sustituir el verbo poder por el verbo querer. Entonces, comúnmente cuando me decían, tienes que estar haciendo esto, o tienes que ejercitarte en esto, o tienes que leer esto, la respuesta constante que yo daba es: no puedo. Entonces, cuando me desafiaron con este reto a sustituir el poder por el querer, la realidad edificó mi vida, porque me puso a meditar qué realmente estoy justificando de no hacer y qué sí realmente puedo hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, si al final te dicen, échanos la mano con las mesas, cuando digas, ya me entendieron, ¿verdad? Entonces, más o menos así, te dejo ese tip
Y si lo puedes hacer por lo menos un mes, vas a ver que vas a cambiar muchas cosas que antes estabas limitando. Pero con respecto a la pregunta que les hacía, sí se puede controlar la mente. ¿Cómo? Cambiando los pensamientos. La mente va a permitir los pensamientos que tienes dependiendo la forma en la que ves el mundo. ¿Cómo es esto? Mira, si tú le das poca importancia, y muy específicamente en este tema que estamos viendo, a lo que es la santidad, a lo que es la pureza de los ojos, a limitarte a estar viendo cosas que no debes ver, porque para Dios es importante. Si para ti eso no es relevante, la realidad es que tú ya decidiste qué quieres hacer y qué no quieres hacer. La semana pasada el pastor nos los explicaba. En tu mente tú ya decidiste qué vas a querer hacer y qué no vas a querer hacer. Todo esto dependiendo de cómo ves al mundo. Y si tú, a final de cuentas, para ti no es importante este tema de la santidad en los ojos y en los pensamientos, hay que ser sincero. Para ti no es importante lo que Dios quiere para ti. A lo mejor es importante los beneficios, lo que Dios te va a dar, tus necesidades, tus proyectos. Pero en el tema de comprometerse y de buscar lo que Dios quiere, pues la realidad es que pues ya decidiste qué es lo que vas a hacer. Pero si para ti es importante lo que Dios quiere, tu mente se puede limpiar. Pero vas a tener que aprender a diferenciar motivación con convicción. Todo esto para poder controlar tu mente de potro salvaje. ¿Sí está claro el concepto que el libro habla que nuestra mente es como un potro salvaje? De que un potro salvaje está desbocado, un potro salvaje solamente quiere aparearse con otras yeguas. Un potro salvaje es indomable. A eso se refiere lo del libro. Y para poder controlar la mente de potro salvaje, si tú lo haces con motivación, ¿cómo es la motivación? Oh, échale muchas ganas, anímate. Es lo que escuchamos el domingo. El lunes nos vamos a poner todos bien truchas, vamos a hacerlo. Y tú bien sabes que la motivación, cuando se trata de desafiarnos a nosotros mismos, casi con cualquier cosa, te desmotivas. Una mala noticia, un mal día, los hijos a veces no ayudan mucho, ya no digamos la esposa, ¿verdad? En este tema de la santidad, tú no puedes empezar a hacer cambios solamente estando motivado. Por eso, no es lo mismo motivación que convicción, porque la convicción te mueve a algo más alto que tu propia persona. Porque entiendes que guardarse es algo que le agrada a Dios. Y cuando tú entiendes que Dios quiere colaborar contigo en esos cambios que de inicio en su palabra ya te los está pidiendo, es algo diferente. Es algo en lo que tú puedes pedir ayuda. Es algo en lo que en comunión con tu Padre necesitas ese auxilio. Por eso no es lo mismo motivación que convicción. Mira, Pablo, hace como un mes les leía este versículo y se los puse ahí en sus hojitas. Está en Romanos 8, del 5 al 6. Dice Pablo:
los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué piensas que es ser controlado por el Espíritu Santo? Dice aquí, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Qué piensas que es ser controlado por el Espíritu Santo? Por ahí escuché. ¿Perdón? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Qué piensas que es ser controlado por el Espíritu Santo? Tener a Dios en ti. ¿Alguien más? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Obedecer. Mira, ¿se acuerdan que en sábados anteriores les explicaba la parte de cuerpo, alma y espíritu? En el cuerpo están nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestro tacto. En nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero en la parte espiritual está el discernimiento, el entendimiento y la revelación. En mis clases de fundamentos, la maestra le llamaba iluminación. Y es que una persona que deja que sus pensamientos, que sus sentimientos, que sus emociones sea controlada por lo que ve, por lo que siente, por lo que escucha, dice Pablo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Por eso les decía, si tú en el aspecto de lo que Dios quiere para ti, referente a lo que es la santidad, incluida los pensamientos, si tú lo haces con motivación, muy fácilmente te vas a desanimar. Porque bien sabes que los ojos necesitas ser muy estricto con los ojos. Necesitas ser muy estricto con los pensamientos. Y tú, estoy seguro que conoces a un montón de gente que está dominado por lo que ve, por lo que oye y por lo que siente. Pero Dios dice que si nosotros nos enfocamos en el Espíritu, las cosas son diferentes. Y mira, antes de pasar a ese punto espiritual, si tú frecuentas lujuria en lo oculto, en eso ya sabes donde nadie te ve, donde solamente tú tienes la contraseña, donde todo está oscuro y es más hasta altas horas de la noche, cuando tú estés en tu entorno tendrás pensamientos lujuriosos. Tu mente de potro salvaje, ¿cómo te imaginas que va a estar? Alebrestada, sobre todo con las mujeres con las que convives. Y ahí es donde empiezan los pensamientos peligrosos. Ahí es donde empiezas a pensar, gracias por confirmar. A final de cuentas, el estar pensando en otra mujer, en cómo sería mi relación, en cómo sería mi vida más feliz, en cómo
sería si yo me hubiese casado con esta exnovia con la que frecuento, con esa amiga, incluso con la secretaria que ni siquiera, que solamente saludas, pero como tu mente de potro salvaje está desbocada, ya estás pensando cuántos hijos vas a tener, dónde van a vivir y qué feliz vas a ser. A final de cuentas es esa mentalidad de potros salvajes. Y a veces, en lo profundo, incluso ese potro salvaje te deja dominar hasta con las esposas de las personas que conoces o hasta de las esposas con las personas con las que te congregas. Cuidado con esas cosas. Cuidado porque la naturaleza pecaminosa controla la mente y lleva a la muerte. Ser dominado por lo que ves, por lo que oyes, por lo que tocas, es permitir que la naturaleza pecaminosa controle tu mente. Y cuando la mente está dominada por el pecado, se lanza a los fantasiosamente estúpidos pensamientos de una relación de felicidad con otra mujer. ¿No son absurdos esos pensamientos? Pero sin embargo, la Biblia lo denuncia, Jesucristo lo denuncia. Aquel que incluso mira a una mujer con deseo, dice que ya ha pecado en su corazón. La buena noticia, Pablo también nos las explica en el versículo 6, en su segunda parte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si tú como cristiano quieres controlar tu mente de potro salvaje, la motivación no te va a alcanzar. Tienes que tener convicción de cuál es tu papel como hijo, como hombre y como esposo. ¿Alguna vez te has desafiado a preguntarte qué tipo de esposo espera Dios que seas para tu esposa? ¿Alguna vez te has desafiado con preguntarle a Dios qué tipo de padre quiere que seas para tus hijos? Pero sobre todo, y creo que esto ha sido redundante en lo que hemos estado platicando ahorita los sábados, ¿le has preguntado al Señor qué tipo de hombre espera Dios que seas para tu familia, para tus vecinos, para tu iglesia, para su voluntad? Y eso solamente se pregunta, ¿sabes cuándo? Cuando tienes convicción. Cuando tienes la convicción de que Dios es tu Padre y Él espera que como Padre tú seas un hijo que lo busque, que dependa de Él. Es una convicción que Él espera como cristiano, como seguidor de Cristo. Cristo lo que hacía era servir a los demás, pero eso solamente se obtiene teniendo convicción. Eso solamente se obtiene estando conectado con la parte espiritual, cuerpo, alma y espíritu, donde está el entendimiento, el discernimiento y la revelación. No sé si te ha pasado que de repente estás en la alabanza y te quieres conectar con Dios. De repente escuchas un mensaje o lees tu Biblia y de repente escuchas, esto era lo que yo necesitaba. Esa es la parte cuando estás conectado con Dios y esa es la parte donde Él
que quiere que tú estés conectado constantemente. Esa es la parte que, como les preguntaba, ser controlado por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en el versículo 5, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cómo te tienes que retar a ti mismo para ser controlado por el Espíritu? ¿Qué son los cambios que tú internamente, que con una convicción de entendimiento, que un Dios que te ama tanto, sufrió por ti, te compró por precio de sangre? ¿Cómo te tienes que definir a ti para que eso por consecuencia afecte hasta tus pensamientos, controles lo que ves, te mantengas firme y enfocado en lo que Dios quiere? ¿A qué punto te tienes que desafiar? ¿A qué punto tienes que cambiar el verbo poder por el verbo querer y hacer los respectivos cambios? Pablo nos lo sigue explicando en versículos más adelante, que también te lo puse en tus hojitas. En el capítulo 8, versículo 12 al 14, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo se hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo? Obedeciéndolas desde el Espíritu Santo. Prepararse uno mismo para poder enseñar. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Ok. Gracias, perdón. Compartirlas, ¿no? Ayudarnos entre nosotros mismos. Reconocerlas. Ahí está el primer punto. Reconocer que las acciones de naturaleza pecaminosa están en nosotros. ¿Y qué vendría después de reconocerlas? Confesarlas y todavía matarlas de hambre. Matarlas. Cerrar el cerco de potro salvaje. Empezar a poner límites. No voy a ver esto porque soy hijo. No voy a andar mirando a la que me gusta, porque para Dios es importante mi matrimonio. Y si tú eres soltero, no porque necesito guardarme para mi esposa, porque eso dice Dios que es importante. Pero eso no se hace con motivación, se hace con convicción, con firmeza. ¿Y sabes quiénes son los únicos que tienen convicción? Los verdaderos hombres. Los verdaderos hombres que se retan a sí mismos a decirle al Señor: yo Señor, yo soy el primero. Yo soy el primero en guardarme. Yo soy el primero en negarme a estar viendo esas cosas. Y no quiero, porque de aquí ya me voy, no quiero darle más vueltas al asunto. Tu convicción de hijo también debe incluir tu mente. Y mira, voy a hacer una pausa con respecto al espíritu. Si
tú todavía estás pensando que esto es muy exagerado, que no le estás haciendo daño a nadie porque solamente están en los pensamientos, te lo pongo desde tu parte de hombría. ¿Qué pensarías o qué sentirías si tu esposa o tu futura esposa, si eres soltero, se diera la libertad de estar pensando en otros hombres cuando está contigo? ¿Te gustaría? Vuelvo a preguntarte, ¿te gustaría? Y cuidado, no te distraigas en el argumento de, bueno, pues si ella también lo hace, pues eso yo también, entonces así me lo hago. Porque si ese es tu pensamiento como hombre, cuidado porque estás a la puerta de algo más profundo y más difícil y más complicado. Vamos a charlar unas preguntas y platiquemos acerca de lo que el Señor quiere desafiarnos, ¿sale? Y ahorita nos vemos. Pues ya van a dar casi las 9 y por respeto a los que tienen que irse a trabajar, vamos a terminar. Romanos 8, 12 al 14 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nuevamente la pregunta: ¿cómo se hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa? Haciendo acciones que corrijan esa naturaleza. Enfócate. En vez de estar pensando, ¿cómo sería feliz si viviera con la secretaria, con la mesera o con quien sea? Enfócate. Dirige tus pensamientos a objetivos reales. Empieza a hacerlo. Sé diligente. Y si no lo has hecho, como a veces nos pasa en mucho tiempo, probablemente no te va a salir a la primera. Probablemente no vas a obtener el resultado de una persona que está enfocada. Pero sabes que este reto es para los verdaderos hombres. Este reto es para los que verdaderamente se saben hijos y buscan ser hijos y se aferran a Dios. Pequeñas acciones transforman los pensamientos. Y si no sale a la primera, no lo hacemos con motivación, lo hacemos con convicción. Cambiamos el verbo poder por el verbo querer. Y si tú dices no puedo por la razón que tú quieras, cámbialo. No quiero por la razón que tú quieras. Pero eso es mantenerse enfocado. Tu papel de esposo es más importante que los pensamientos que te llevan
a fantasías estúpidas. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a enfocar porque ese es el trabajo que nosotros tenemos. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y si tú eres soltero, enfócate también en guardarte. Enfócate en oración para la esposa, para aquella mujer a la cual tú un día vas a representar a Cristo y la iglesia. ¿Sale? ¿Se acuerdan lo que les enseñé de un pastor en mis talleres de juventud? ¿Cómo es un verdadero hombre? Él definía que marica, como lo conoce el mundo, es para determinadas personas, pero para nosotros, marica es el hombre que no es lo suficientemente hombre para serle fiel a su esposa, aún incluso en los pensamientos. Nosotros somos los verdaderos hombres. Nosotros somos los hombres que hacemos morir las acciones pecaminosas. Nosotros somos los hombres valientes que conquistamos esos retos que Dios nos ha puesto. Vamos a ponernos en oración. Padre, gracias, Señor, en este día porque, Señor, tú nos estás desafiando. Las cosas sabemos que no van a ser fáciles, pero precisamente porque no son fáciles, están hechas para nosotros, para crecer más, para ser mejores hombres, para ser mejores hijos, con convicción de que tú eres nuestro Padre. Cambiando nuestras respuestas de no poder por no querer, Señor, ayúdanos a comprender y a entender cuál es nuestro papel respecto a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra iglesia. Ayúdanos ahora que salimos, Señor, y de las cosas que tú has sembrado en nuestros corazones, te pedimos que nos ayudes en acompañamiento para ser esos hombres que tú esperas que nosotros seamos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.